Los desarrolladores de la saga Yakuza nos traen un nuevo título de acción centrado en el universo del Puño de la Estrella del Norte. Descubre Fist of the North Star Lost Paradise con nuestro análisis. El juego es un título de acción bastante sangriento, donde contamos con escenarios amplios a explorar, cargados de misiones y minijuegos, junto con un gran peso en su narrativa, que hará las delicias de los aficionados al manga. Además, ha sido creado como celebración del 35 aniversario del Puño de la Estrella del Norte y nos permite experimentar cómo nuestro protagonista Keshiro llegó a dominar el Hokuto Shinken, el arte marcial más poderoso jamás conocido. Su historia nos traslada hasta los 90, donde la Tercera Guerra Mundial transformó el planeta en un lugar desolado y hostil, acabando con casi toda la vida. Sin embargo, la humanidad logró sobrevivir a duras penas, pero con todo rastro de civilización destruido y sin elementos que les permitieran crear nada nuevo. Los más fuertes se alzaron y comenzaron a apropiarse de los escasos recursos, lo que provocó aún más peleas. Tras descubrir las consecuencias del apocalipsis nuclear, Keshiro se embarcará en un viaje para reunirse con su novia Yuria e intentar descubrir un lugar conocido como la Ciudad de los Milagros. Este argumento es completamente original y transcurre de forma paralela a la serie, así que puede ser disfrutado tanto por los que ya conozcan su universo como los que no, aunque como es lógico es recomendable tener conocimientos previos, profundizándose en algunos temas mediante flashback para que no os sintáis perdidos, mientras que otros se tratan de forma superficial. Sus controles son muy similares a lo visto en la saga Yakuza, aunque con ligeros cambios que lo hacen más ágil y a su vez impreciso. Tenemos una combinación de ataques que dan lugar a una gran variedad de movimientos, la posibilidad de defendernos, esquivar o fijar enemigos. Durante un combo podemos además pulsar un determinado botón cuando los rivales están aturdidos para realizar un movimiento que los paraliza. El movimiento más llamativo tiene lugar precisamente cuando los enemigos entran en estado de shock, pudiendo entonces usar los ataques de Hokuto Shinken para golpear los puntos de canalización de los rivales, activar técnicas secretas y acabar así con ellos de forma brutales, habiendo también pequeños Quick Time Events que nos permiten potenciarlos aún más. Al utilizar estos movimientos especiales, vamos rellenando el medidor de 7 estrellas para que, al completarse, podamos activar el modo ardor y desatar así todo el poder de Kenshiro. Esto hace que acabéis con más facilidad con los enemigos, gracias también a la potenciación de los ataques. Sin embargo, hemos echado en falta una mayor variedad de enemigos, ya que aunque vienen en grandes grupos, la mayoría son clónicos y su inteligencia artificial deja bastante que desear, estando la dificultad determinada por el tamaño de los rivales. Esto hace que el juego se centre más en la acción y se pierda un poco de estrategia, siendo más sencillo que otros títulos de la compañía. En este sentido, al ganar combates o realizar misiones, conseguimos experiencia que nos permite subir de nivel y orbes del destino que podemos usar para aprender y mejorar habilidades ocultas. Las hay de 5 tipos: estrella, espíritu, habilidad, cuerpo y brillante, cada una a invertir en diferentes aspectos del personaje. A esto hay que sumarle el equipamiento, el cual adquirimos para mejorar ciertos parámetros. Los escenarios por su parte son amplios y están cargados de tareas secundarias a realizar y secretos, tal y como sucede en la saga Yakuza. Han ganado en amplitud y libertad, disponiendo incluso de un buggy que nos permite desplazarnos de una forma más rápida, el cual incluso podemos ir mejorando poco a poco. Aunque eso sí, hay tramos que se sienten demasiado vacíos, donde simplemente nos limitamos a recoger recursos y enfrentarnos a rivales para ganar experiencia. Lo mejor es que encontraréis multitud de submisiones y minijuegos que alargan de forma considerable la duración de la campaña principal. Ayudar a los habitantes con sus problemas, pelear en el coliseo, trabajar en un bar sirviendo cócteles y en una clínica, visitar el casino o incluso volver a disfrutar de algunos clásicos de Sega como Outrun. En general son muy divertidas y variadas, así que recomendamos pasar un buen rato probándolas, ya que además permiten conseguir nuevos objetos y experiencia entre otros.
Ya por último, el apartado gráfico cumple con creces, encontrando a personajes bien modelados y muy fieles a los del manga, con efectos cuidados y ese toque cel shading que le ha aportado un marcado look de dibujos animados. Los escenarios son algo más dispares, ya que la ciudad de Edén está llena de detalles, pero las zonas desérticas son bastante mejorables, sintiéndose vacías mientras viajamos por ellas, aunque lo bueno es que todo funciona a 60 fotogramas por segundo de forma fluida. En el sonoro tenemos melodías cañeras de gran calidad para las batallas y algo más tranquilas para la exploración, mientras que las voces nos llegan tanto en inglés como en japonés, siendo bastante mejores estas últimas. Los textos, por su parte, están únicamente en inglés, algo que puede no agradar a algunos jugadores. En definitiva, con Fist of the North Star, Lost Paradise, estamos ante un juego bastante completo, pero con algunos aspectos mejorables que hacen que no alcance la excelencia, como por ejemplo unos combates en los que echamos en falta una mayor inteligencia artificial de los enemigos, un ritmo de la acción mejor medido o ciertas partes de los escenarios que podrían estar más trabajadas. Aún así, si os gustan los juegos de acción y el universo del Puño de la Estrella del Norte, no os decepcionará con combates divertidos, mucho gore y un sinfín de tareas a realizar. Un título que recomendamos a los seguidores de la obra de Tetsuo Hara y Buronson, así como a aquellos que suelen disfrutar de los beat'em up tridimensionales.